prácticamente pedirle dos cosas. En primera instancia, que ponga su corazón a la palabra del Señor. No por quién la va a predicar, no por mí, porque al igual que usted, yo muchas veces he fallado y no soy perfecto. Si yo no soy digno de que el Señor me tome como uno de sus siervos, y muy probablemente no soy digno de anunciar este evangelio, entonces no la escuche con atención por mí, escúchela con atención por aquel de quien voy a hablar esta noche, que es el Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Escúchela con atención por lo que aquel de quien voy a hablar hizo por usted y por mí. Amén. Y lo otro es, el Señor sabe que usted tiene cargas, que yo tengo cargas, y que venimos hoy al templo cargando muchas de ellas. Pero el Señor nos dice ahora que nos quitemos esa mochila de cargas. Solo no quítese y póngala ahí a la par. Olvídese de ellas. Y que su mente y su corazón no estén más en el problema, en la necesidad, en la familia, en la casa que se quedó allá, no, sino aquí. Que seamos un pueblo que de corazón y de labios adore el nombre del Señor. ¿Le parece, mi amado hermano? Amén. Nos gozamos en la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Quiero hablar esta noche bajo el título Las últimas 24 horas de Jesús. Decía el pastor César, y lo decía muy bien, estamos celebrando. Amén. Estamos celebrando. Y una forma de celebrar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es recordar. Y si hay un momento que se presta para eso, es este tiempo de Semana Santa. Amén. Aunque claro está que deberíamos recordarlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Amén. Pero sí, quiero hablar sobre las últimas 24 horas de Jesús. Y no se me asuste, porque no me voy a tomar 24 horas para hablar de las 24 horas de Jesús. Vamos a hacerlo en el tiempo prudencial que se debe hacer, pero tratando de ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Bien, el pasaje bíblico que acabamos de leer de Jesús orando en el Getsemaní es muy conocido, muy famoso. Pero vamos a movernos unas horas antes de ese tiempo de oración en el Getsemaní. Vamos a movernos aproximadamente a las 7 de la noche, entre las 7 y las 9 de la noche de un día jueves. 7 y 9 de la noche. ¿Qué pasó ahí? A esa hora, cuando empezamos a contar las aproximadas 24 horas, últimas horas del Señor, el último día del Señor, antes de la crucifixión. Entre las 7 y las 9 de la noche se dio la última cena con los discípulos. Todos sabemos de la Santa Cena, de la última cena. Tenemos, queramos o no, grabado en nuestra memoria la imagen de la última cena, ¿sí o no? Desde niños crecemos viendo. Y es allí donde comienza a contarse el reloj de las últimas 24 horas del Señor. Y en esa última cena ocurren muchas cosas. Muchas. Pero hay dos que son muy relevantes y llamativas, y quiero que entremos en ella. Primero, el Señor anuncia la traición de Judas.
Mire bien, el Señor está con sus discípulos, con los 12. Ha orado por ellos, ha comido con ellos, ha andado con ellos por muchos lugares, anunciando el reino de su Padre, y ha hecho muchas cosas. Pero hay uno de ellos que lo va a traicionar. Yo no sé si a usted le ha pasado que su gran amigo, su gran amiga, su gran compañero, su gran compañera, alguna vez ha hablado de usted, no en bien, sino en mal, y usted se ha dado cuenta. Es muy probable que a todos nos haya pasado. Pero mire qué duro era para Jesús saber que estaba entre sus 12 el que lo habría de negar. El que en esa cena tenía incluso ya un plan hecho para entregarlo y que lo llevaran a la muerte y muerte de cruz. Y el Señor le dice, miren, uno de ustedes me va a entregar hoy. Porque ya el Señor, que lo sabe todo, había asimilado que eso iba a ocurrir. Y le dio señales, el que moje conmigo el pan en este momento. Y Judas preguntó, ¿soy yo, Señor? Tú lo has dicho. Aquí quiero llevarlo con esto. Mire, emocionalmente ya ha empezado el sufrimiento de Jesús por usted y por mí. Porque es duro que lo traicionen. Y sobre todo aquel con quien uno ha sido bueno, bondadoso, misericordioso, aquel en quien uno ha confiado. Y eso pasa entre las 7 y las 9 de la noche. Y la otra situación que se da es la institución de la cena del Señor. Jesús toma el pan, toma el vino, y ya usted sabe, el pan es mi cuerpo y el vino es prototipo de mi sangre que por vosotros será derramada y mi cuerpo que por vosotros será entregado en la cruz del Calvario. Pero aquí hay algo muy relevante, porque el Señor instituye la cena como una forma de recordar su sacrificio en la cruz. Mire, le dice a los discípulos, no me recuerden por los milagros, por el ciego que sané, por el paralítico que levanté, por el mudo que hice hablar, por el sordo que hice oír. No, recuérdenme por esto, porque voy a entregar mi vida en la cruz por amor a ustedes. De todo lo que he hecho, recuerden esto, que derramaré mi sangre para limpiar sus pecados y que entregaré mi cuerpo para que tengan salvación y vida eterna. De todo, acuérdense de este gran momento. Porque mis amados hermanos, es ese gran momento el que nos tiene a usted y a mí en este lugar, con la esperanza de que cuando suene la final trompeta, podamos ascender a los cielos y estar con Cristo en la paz eterna. Amén. Eso entre las 7 y las 9 de la noche. Ahora, entre las 9 de la noche del día jueves y las 12 de la madrugada, porque ya las 12 es madrugada, ya es AM en nuestro reloj, del día viernes, ocurre lo que se conoce como la agonía en el huerto de Getsemaní, que es precisamente lo que leímos para dar inicio a esta predicación. Pero miren, en el camino hacia el huerto de Getsemaní, ya el Señor, su mente es todo lo que viene por su fin. Todo. Pero en ese camino va con 11 de los discípulos, ya no 12, va con 11 de ellos. ¿Por qué? Porque ya Judas se fue a echar a andar su plan de entregar al Señor. Va con 11 de ellos, y en el camino con los 11 de ellos dice, miren, viene un tiempo difícil y ustedes me van a dejar. Se van a ir y me van a dejar solo. Y allí aparece Pedro y le dice, Señor, todos se pueden ir menos yo.
¿Lo recuerdan? Todos se pueden ir, menos yo. Ay, cuando nos prometen que van a estar allí siempre con nosotros, ¿verdad? Que pase lo que pase, no nos van a dejar solos, que van a estar acompañándonos siempre, aún, y luego se van. Y sabe, el Señor ya lo sabía, que se iban a ir. Y los otros discípulos también dijeron, y nosotros vamos a seguir siempre hasta la muerte. Y entonces le dice el Señor a Pedro, ya usted sabe la frase, no habrá cantado el gallo cuando ya me habrá negado 3 veces, Pedro. 3 veces. Mire, ya el Señor recibe el golpe emocional de que Judas lo traiciona, y ahora también recibe el golpe emocional de que Pedro lo va a negar en público y que los restos de los discípulos también se van a ir y lo van a dejar solo. Solo quiero llevarlo a esto. Desde entonces, aunque no ha recibido un solo golpe, el Señor ya está sufriendo por usted y por mí. No teníamos ni idea de nacer, pero Él ya sufría por amor a usted y a mí. Ya sufría. Y una vez que ha anunciado la negación de Pedro, mire, a mí me gusta mucho lo que dice aquí el evangelista acerca del Señor, porque me demuestra que el Señor era 100% hombre. Si era 100% Dios, pero también 100% hombre. Escuche lo que dice el Señor al discípulo. Le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sabía que lo iban a matar. Y sabía que iba a ser una muerte dolorosa, no de una hora, no de un instante, no rápido, sino que iba a sufrir mucho, 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 como quizás ningún hombre ha sufrido previo a su muerte en la historia de la humanidad. Nadie ha sufrido así. Y Él lo sabía, y dice, mi alma está triste hasta la muerte. Por eso cuando usted y yo estamos en necesidad, tristes, agobiados, afligidos, el Señor entiende y nos abraza y nos dice, ahí estoy, porque Él sabe lo que es sentirse solo, triste. Él lo sabe. Y entonces les revela eso a los discípulos. Y es tan bonito esto porque ¿sabe qué hace el Señor en medio de la tristeza extrema que siente? Se va a orar. Deja a 7 discípulos a un lado y se lleva a 3, sus más cercanos. Se los lleva. Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y luego los deja allí un poco más adelante y Él sigue y se va. ¿Y sabe qué es lo que hace en su momento más difícil? Llega al Padre en oración. En oración delante de Dios. Porque hermano, las cargas se van orando. La angustia se va orando. La depresión se va orando. La soledad se acaba cuando oramos y reconocemos que Dios está con nosotros. Y entonces el Señor se va y empieza a orar y hace una oración, mis amados hermanos, diciéndole al Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Porque hermanos, lo que se venía no era fácil. Y no se me duerma, porque usted va a darse cuenta de que realmente no era fácil esta noche. En el Getsemaní, el huerto de Getsemaní era un olivar en las laderas del Monte de los Olivos. Y en ese lugar había una prensa que servía para exprimir el aceite de las aceitunas. De hecho, Getsemaní significa eso, lugar de prensa. Ahí exprimían las aceitunas para sacar el aceite. Y en ese lugar el alma de Cristo estaba siendo exprimida a tal extremo que su cuerpo empezó a reflejarlo. Dice el escritor del Evangelio, Lucas, el médico, dice que estaba tan intensamente metido en la oración
Y era tan intenso lo que sentía que empezó a caer de su cuerpo gotas como de sangre. Y eso se conoce ahora como hematidrosis. Y ocurre cuando bajo estrés extremo los pequeños capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre mezclada con sudor brota de ellas. Dice Lucas, caían como grandes gotas de sangre al suelo. Pero escuchó que este fenómeno ocurre cuando hay un estrés extremo. ¿Sabe por qué lo soportó? Porque lo ama a usted. Porque me ama a mí. Porque nos ama a todos. Y apenas era el principio. Y hace la oración, vive lo que atraviesa y se levanta y va donde están los tres, Pedro y los hijos de Zebedeo, y los encuentra durmiendo. ¿Cuántos están aquí? Y les dice, hermanos, el Señor está en su momento de gran angustia. ¿Verdad que usted y yo, cuando estamos así, lo que más queremos es que la gente llegue, nos abrace y nos diga, estoy orando por vos, hermano? Estoy orando por vos. Que nos diga, no estás sola, hermana, te llevo en mis oraciones. ¿Verdad que sí? Y el Señor llega donde los discípulos y los ve allí y sabe, están dormidos. No sé qué habrá sentido el Señor en aquel momento. Él dice, no han podido velar conmigo una hora. Y se fue y los dejó allí. Y se fue a orar de nuevo, a volver a repetir la oración. Le dice, Padre, pero si no es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba, que se haga su voluntad. Qué bonito es rendirnos a la voluntad de Dios. Aún así su voluntad sea que suframos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no siempre la voluntad de Dios va a hacer que estemos bien. Y quiero explicarme con esto. Va a haber momentos en que su voluntad será que pasemos procesos difíciles. Y su Hijo, Jesucristo, el unigénito, es un gran ejemplo. Tuvo que pasar por esa dolorosa situación. Volvió la segunda vez y estaban dormidos. Volvió la tercera vez y estaban dormidos. Estuvo solo. Y muchos de nosotros ahora que entendemos diríamos, no, yo hubiera permanecido toda la madrugada despierto orando. No, hermanos, seamos sinceros. También nos hubiéramos dormido. También nos hubiéramos dormido. Dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño. No pudieron. Hermanos, si ahora, sabiendo lo que sabemos, nos cuesta orar en la madrugada o por la noche, nos cuesta venir al culto de oración que es temprano a las 7, también nos hubiéramos dormido. También hubiéramos dejado solo al Señor esa noche. También hubiéramos dejado sufrir solo. Los discípulos no estaban allí, pero sí estuvo su Padre. Y de alguna forma lo fortaleció. Tanto así que ahora, ya cerca de las 12, les dice, ¿saben qué? Ya no se preocupen por orar. Solo levántense. Y miren que ahí viene el que me entrega. Pero ya es un Jesús que ha superado la tristeza porque la dejó en los brazos del Padre. Amén. Ya es un Jesús que dice, para esto vine, porque encontró fortaleza en la oración. Y dice que se haga la voluntad de mi Padre. Y entonces al filo de la medianoche comienza el arresto de Jesús. Y vamos a movernos ahora entre las 12 de la medianoche, inicio de la madrugada, hacia las 9 de la mañana del día viernes. ¿Qué ocurrió en ese lapso?
Entonces vean esto. El Señor se para, sus discípulos están allí y ahora quien se aparece es nada más y nada menos que Judas. Pero no viene solo. Viene con un grupo de la guardia de aquel momento, aproximadamente unos 300 hombres, aproximadamente. Y llega. ¿Y qué hace? ¿Lo recuerda? Se acerca al maestro y le da el famoso beso en la mejilla. ¿Qué cree usted que sintió el Señor? ¿Qué cree usted que sintió el Señor? Es Judas, uno de los 12. Él lo llamó, Él lo escogió, el tesorero entre los 12. Y ahora llega y le da un beso en la mejilla, un beso que escondía detrás la mayor traición de la historia. Y las palabras del Señor: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Inmediatamente después del beso, el ruidoso sonido de centenares de hombres para agarrar, apresar a su Señor, a mi Señor. Y les dijo, como que fuera un delincuente, vienen a atraparme. Muchas veces estuve en la sinagoga predicando. ¿Por qué no me atraparon allí? Pero vienen a mí como delincuente. Amén. Y es que en ese preciso momento se ponía en marcha un proceso absolutamente ilegal para llevar a Cristo hasta la muerte. No era lo ideal, era lo correcto que lo apresaran por la noche y mucho menos que hicieran juicio con él por la noche, por la madrugada. Pero una vez que lo apresan y lo encadenan, empiezan a llevarlo a distintos líderes religiosos y también sociales de aquel momento, y comienza entonces una serie de procesos de juicios religiosos y civiles ilegales, pasando por el Sanedrín, que era como la mesa de los religiosos, fariseos, saduceos de aquel entonces, los principales líderes que hacían los juicios religiosos. Pasa por Anás, por Caifás, por Herodes y 2 veces por Pilato. Hermanos, el Hijo de Dios, enjuiciado por hombres, sin decir una sola palabra. ¿Sabe por qué? Porque nos amó desde entonces. 2 momentos claves entre tantos juicios. Primero, ante el Sanedrín, le dice uno de los religiosos, le dice: escucha todo lo que están diciendo de ti, todas las acusaciones. Le dice: ¿realmente eres el Hijo de Dios? Y aquí hay algo importante. Mira, hermano, si Jesús decía no, era una alta posibilidad que lo dejaran libre, porque no iban a tener de qué acusarlo. Quiero llevarlo a que me comprenden esto. Él pudo haber dicho que no y ser libre del sufrimiento que se venía, pero no dijo que no, dijo que sí. Por 2 razones. Por 2 razones. Número 1, porque es la verdad. Él es el Hijo de Dios, el unigénito, el que Dios envió, que estaba con el Padre en el principio y estará con él siempre. Él era el Hijo de Dios. Y segundo, ¿sabe por qué dijo que sí? Porque si decía que no, entonces no había plan de salvación. Usted y yo estaríamos perdidos, sin esperanza. No había forma de que fuéramos salvos.
y prefirió sufrir Él para que usted y yo hoy tengamos la esperanza de que un día estaremos con Cristo allá a la diestra del Padre, adorando y exaltando el nombre del Señor para siempre. ¡Aleluya! Y alabar al Señor. Y les dice, no solamente le dice sí, no, y también le dice, y voy a venir entre las nubes y voy a estar a la diestra del Padre. Eso los golpeó como usted no se imagina, se rasgaron los vestidos, blasfemia. Y ahora sí, bueno, Él mismo lo ha dicho, ha blasfemado, se merece la muerte. Y en ese momento le cubren el rostro y empiezan a darle puñetazos sin que Él viera de dónde venían los golpes. Y lo escupen y lo insultan y lo golpean con violencia por amor a nosotros. Desde ese momento empieza un calvario físico doloroso, atroz, terrible, espantoso. Imagínense, con el rostro cubierto lo golpean. Por amor a usted y a mí. El otro momento clave de esos juicios es cuando Pilato le dice: en realidad eres el rey de los judíos. Y el Señor solamente le dice: tú lo has dicho. Tú lo dices. Hermano, no rehuyó al dolor, no rehuyó al sufrimiento, no rehuyó a la cruz, a los clavos, a los latigazos, no rehuyó a nada, sino que firmemente lo afrontó, porque Él tenía claro que era la única forma de pagar y expiar nuestros pecados. Sí, los que muy probablemente cometimos hoy, solo con su muerte se podían pagar. Mi alma alaba al Señor. Sí, los pecados que muy probablemente vayamos a cometer saliendo de este lugar, Él los pagó con su muerte en la cruz del Calvario. Él los pagó. Y fue un precio muy caro, mis amados hermanos. Muy caro. Bendito sea el Señor. Ahora, entre las 9 de la mañana y las 10, el sufrimiento físico se agudiza y viene la flagelación, los latigazos. Pilato ordena que lo latiguen, creyendo que de esa manera iba a apaciguar al pueblo y no iban a pedir más que lo mataran. Pero no fue así, porque la gente siguió pidiendo que lo mataran. Pero antes de llegar a eso, quiero decirle y llevarlo a esto, imagínenselo conmigo, de acuerdo con cómo lo hacían los romanos en aquel momento, de acuerdo con lo que leí investigando para esta enseñanza. Lo primero que hacían al llevarlo al lugar donde lo iban a latigar era quitarle la ropa. Y luego de quitarle la ropa, tomaban sus manos y las amarraban a un poste con la cabeza hacia abajo, con las manos por encima de la cabeza. Es decir, en esta posición. Así. De rodillas al piso. ¿Para qué? Porque así estiraban el cuerpo y hacían que las heridas fueran más dolorosas. Hermano, ¿usted se imagina al Señor? Mire, si cuando nos dicen de una inyección, muchos temblamos y es algo rápido, duele, eres rápido. Pero sufrimos. Y llegamos a los 20, a los 30, a los 40 y nunca se quita el miedo. Seguimos con miedo, ¿sí o no? Ahora solo yo. Es terrible, hermano.
Pero el Señor sabía lo que le iban a hacer. Y aún así, dice la Biblia, cumplió con la profecía, como cordero fue llevado al matadero. Hermanos, no se rehusó, no forcejeó, no dijo no. Porque usted y yo estábamos en sus planes. No rehuyó. Y dejó que agarraran sus manos y las amarraran a ese poste. Con las manos amarradas no iba a haber forma de evitar que le hicieran daño. Y aún así dejó que les amarraran las manos. Y allí, con su cuerpo estirado, completamente expuesto a cualquier cosa, la profecía señala que enmudeció su nombre. No dijo nada, porque no son. Y ahora mira esto. El látigo romano, no hay una precisión y que digamos con exactitud, pero muchos historiadores, eruditos, conocedores, hablan de un látigo que se componía o que era de la siguiente manera. Solo imagínenselo. Tenía un mango, un agarradero como de 45 centímetros. Y de él salían 9 correas de cuero que tenían aproximadamente una extensión de 1.8 a 2.1 metros de largo. Y de esas correas, en las puntas de ella, había pequeñas bolas de plomo que se mezclaban con trozos de hueso de animal o con trozos de metal. Al lanzar el latigazo, las pequeñas bolas de plomo se incrustaban en la piel y los huesos o el metal se agarraba a la carne. Solo de imaginarlo, solo de imaginarlo. Y yo decía, Señor, ¿por qué tanto, Padre? ¿Por qué tanto por mí? Si cuántas veces le he dado la espalda con mis actitudes, Señor. ¿Por qué tanto, Dios mío, por mí? Si tantas veces no he correspondido a su amor. Es más, he tratado de alejarme de usted. ¿Qué tanto por mí, Señor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y mire, hermano, el látigo romano no tuvo compasión de él. Los romanos no tuvieron compasión de él. Veían a un hombre más en el cual deleitarse, haciéndolo sufrir. Y empezaron a darle latigazos en el cuerpo. Y pasaba entonces que al tirar el látigo y regresarlo y traérselo de regreso, se vendían grandes tiras de carne. Y aquello, hermanos, era tan terrible que según se relata, lo que pasaba es que empezaban a verse el interior del cuerpo, la carne, los músculos, incluso la columna vertebral. La norma era 40 latigazos. 40. Y seguramente usted ha visto La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson. Y uno piensa, pero ya van 20, está destruido su cuerpo, ¿para qué otros más? Era muy probable que los romanos se extendieran hasta más de 40 latigazos. Es una posibilidad. Hermano, y como le voy a decir, lo he dicho ya y lo voy a seguir diciendo el resto de la predicación, lo soportó. Era tan terrible, tan atroz, que mucha gente allí moría y no había necesidad de crucificarlas, de ponerlas en la cruz, de ese castigo. El Señor soportó
y sobrevivió a eso. Y ahora, mis amados hermanos, ahora ese Señor suyo y mío que le damos gloria y honra y alabanza en este lugar, lo sueltan, cae al suelo, ya deshidratado, con gran pérdida de sangre, con un dolor, ardor y tantas cosas en el cuerpo, terrible. Lo toman los soldados, lo llevan a un lugar aparte, y además de eso empiezan a burlarse de él. Y no solamente se burlan de él, sino que sacan una corona de espinas, la entretejen y la ponen en su cabeza. Cada espina aproximadamente medía 5 centímetros. La pusieron en su cabeza y con una caña empezaron a golpearlo, introduciendo las espinas en sus sienes. De acuerdo con la medicina, la cabeza es una de las partes donde es más fácil que se sangre rápidamente. Por eso el rostro del Señor se llenó de sangre inmediatamente. Hermano, era el Hijo de Dios. Podía pedir ángeles y que se acabara todo allí, que lo consumieran a todos y se acabara el sufrimiento. Pero no, se quedó callado, se quedó en silencio, se guardó y sufrió, soportó su dolor para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia, para darnos paz, no como la que da el mundo, sino una paz que perdura para siempre. Pero tuvo que pagar el precio. Y ahora, cruelmente latigado, humillado emocionalmente hablando, y muy golpeado con una corona de espinas en su cabeza, se viene el siguiente paso. Entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana, entre las 10 y las 11 de la mañana, deshidratado al extremo, sangrando, cruelmente herido, al Señor lo ponen a cargar la cruz. Miren, de acuerdo con los historiadores, es ya probable que para este momento Jesús tenga un aproximado de 36 horas sin dormir. Lo que es sumado a la falta de agua y lo que es sumado al exceso de sangre derramada, ya estaba causando en su físico estragos. En ese momento, si Jesús llegaba a un hospital, estaba en completo estado crítico. Pero vienen y lo ponen a cargar la cruz. Y aquí hay una, como diferencias entre lo que unos piensan y otros acerca de si lo pusieron a cargar la cruz completa o solamente el travesaño, la parte de arriba. Pero digamos que no fue la cruz completa, digamos que fue el travesaño solamente, ¿verdad? Como que si fuera poco. No era poco en realidad. Ese travesaño pesaba aproximadamente 45 kilogramos o 68 kilogramos. En libras, el solo travesaño pesaba entre 99 y 149 libras. Algunos dirán, no, yo lo cargaba fácilmente. Pero en el estado de Jesús, hermanos, si con una herida nosotros andamos haciendo, no, yo no puedo ir al culto porque estoy herido. No, es que tengo un dolor ¿me explico? Pero el Señor en esa condición lo hicieron cargar la cruz. Y vea esto, el recorrido entre el lugar donde tomó la cruz al principio y donde había que llevarla al monte Calvario, al Gólgota,
Era un recorrido que normalmente caminando se hacía en 10 minutos. En 10 minutos. Pero al Señor le tomó 1 hora aproximadamente. Porque entre una caída y otra caída de su cuerpo débil, cargando ese pesado travesaño, se hizo largo el tiempo. Hasta que se encontraron con un Simón de Cirene, al que lo hicieron ayudarle a cargar la cruz. No estaba ninguno de los discípulos ahí. No estaba. Y el Señor se los había dicho: me van a dejar solo, se van a ir. Y aunque un exceso de confianza, ellos dijeron: no, vamos a quedar, vamos a estar allí. El Señor estuvo solo. Y tuvo que ser un extraño, digámoslo así, en ese momento, el que le ayudara a llevar la cruz. Y allí, mis amados hermanos, entre las 11 de la mañana y las 12, llegó la terrible crucifixión. Clavos de entre 5 y 7 pulgadas. Usted se los imaginará. Atravesaron sus manos. Y otra diferencia que algunos señalan es o manos o muñecas. Hay quienes indican que la escritura original indica que fueron las muñecas. Y según la historia, los romanos se habían hecho especialistas en crucificar a la gente colgándolos de las muñecas. Porque si los clavaban de las manos, era muy probable que se desprendieran, porque la mano no iba a soportar el peso del cuerpo. Pero al colocarlo en un punto específico de la muñeca, entonces evitaban que sangrara mucho, y además de eso, esa parte sí iba a resistir el peso del cuerpo en la cruz. Pero más allá de esa diferencia, fue clavado en la cruz. Es el punto. Todos coinciden en que fue clavado en la cruz. Clavos de entre 5 y 7 pulgadas en sus manos, sus muñecas. Y de acuerdo con algunos, era como que al tenerlos allí o estar clavado, era como recibir constantes descargas eléctricas en su cuerpo. Y no rehusó a eso. No dijo no, aunque lo sabía desde el principio. Estuvo dispuesto siempre. Luego le clavaron los pies, juntaron sus pies, dejaron como un ángulo en sus rodillas y lo clavaron también los pies. La crucifixión buscaba no matarlos de inmediato, sino que tuvieran una muerte lenta, pero dolorosa. Muchas personas, según la historia, pasaban días y semanas colgados en la cruz sin morir, porque la intención era hacerlos sufrir, que sufrieran al extremo. Pero el Señor, y aquí llegamos al periodo que está entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, la agonía en la cruz. El Señor en ese momento podía inhalar, podía respirar, digámoslo así. Pero la siguiente parte, que era exhalar, era una tortura, hermanos, hacerlo. Porque al exhalar, todo el peso del cuerpo caía sobre sus pies, que estaban clavados a la madera. Y aparte de eso, su espalda, que había sido destruida por el látigo romano, cada vez que exhalaba, había un movimiento hacia abajo y se desgarraba con la madera que había atrás, que ojalá si fuera un poco de lisa como la que tenemos allá. Era una madera rústica, no la trabajaban como para hacerla
Su espalda se desgarraba cada vez que exhalaba. Era un sufrimiento por completo. Y de acuerdo con la medicina que ha estudiado el caso, dice que experimentaban calambres, la deshidratación, los pulmones empezaban a llenarse de líquido lentamente, el corazón ya no funcionaba de la forma en que debía, la presión estaba totalmente descontrolada, había perdido muchísima sangre, la sangre que lavó nuestros pecados. La sangre que nos da salvación y vida eterna, la derramó allí en la cruz el Señor. En ese camino doloroso hacia el Calvario, en ese lugar donde lo latigaron, allí la derramó para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Y todo ese sufrimiento incluido, crítico. Y hay dos frases que el Señor da que grafican todo. El tengo sed, sufrimiento físico. Era también para que se cumpliera la profecía que aparece en el libro de los Salmos. Pero una persona normal, amados hermanos, en un estado normal, puede sobrevivir entre 3 y 5 días sin agua. Pero sometida a un extremo cansancio y actividad física, el tiempo se reduce drásticamente. Y el Señor ya estaba cumpliendo un día desde que lo apresaron, sin tomar agua y derramando mucha sangre. Sufrió nuestro Señor. Y la frase que también demuestra el dolor espiritual es aquella donde dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento el que no pecó nunca cargaba sobre sí el pecado de toda la humanidad. Y se sintió solo en aquel momento. Y así, mis amados hermanos, llegamos a las 3 de la tarde, que es la hora novena de la que hablan los evangelios, en la que el Señor expiró. Murió. Su cuerpo por amor a nosotros. Y aquí voy cerrando. Siempre, como si de una moda se tratara, cada Semana Santa recordamos la crucifixión del Señor, ¿verdad? La televisión pone una y otra vez la pasión de Cristo. Los canales se llenan de una y otra película acerca de la Biblia. Pero se termina el domingo de resurrección y todo vuelve a su normalidad. Así es. No recordamos más lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y seguimos viviendo como si Él no hubiera muerto por amor a nosotros. Y yo le preguntaba al Señor: ¿por qué de qué tema? Y es porque a veces, mis amados hermanos, no somos conscientes de lo que el Señor sufrió en la cruz del Calvario, de lo que realmente sufrió. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque si fuéramos conscientes, pecaríamos menos. Santo eres, Señor. Porque si fuéramos conscientes, anheláramos su presencia en agradecimiento a lo que Él hizo. Porque si fuéramos conscientes, añoraríamos su casa, este lugar, para decirle: Padre, gracias por haber hecho lo que hizo por mí. Porque si fuéramos conscientes y viviéramos conscientes de lo que Él hizo en la cruz, le adoráramos con libertad, no pensáramos en levantar las manos, en aplaudir, en decir gloria a Dios, en decir Cristo vive, en decir Él es mi Señor, Él es mi Padre, Él es Dios, Cristo es Rey y Señor de los señores. Gritaríamos, hablaríamos, alabaríamos con libertad, porque entenderíamos que aquel que sufrió la cruz lo hizo por amor a mí. En cambio, hermano, estamos viviendo como si que lo que el Señor hizo fue algo así, que cualquier otro puede hacer. No, hermanos. Si fuéramos conscientes
no la pensaríamos en estar en la casa del Señor. Si fuéramos conscientes, veríamos a nuestros hermanos de otra forma. ¿Sabe cómo lo veríamos? Como aquel por quien Cristo también murió en la cruz del Calvario. Porque no murió exclusivamente por uno, murió absolutamente por todos. Y es lo que el Señor quiere. Que seamos conscientes de lo que Él vivió en la cruz del Calvario. Y vivamos nuestras vidas con la mirada puesta en la cruz. No por Semana Santa, sino siempre. Porque en la cruz encuentro fuerzas. Porque en la cruz encuentro refugio. Porque en la cruz de Cristo encuentro esperanza. Porque en la cruz de Cristo encuentro salvación y vida eterna. Porque en la cruz de Cristo encuentro al que me ama de verdad y nunca me deja. Así que, mis amados hermanos, acuérdense de lo que hizo el Señor hizo. Y cada vez que estemos a punto de dar un mal paso, recordemos que hubo uno que sufrió para evitar que yo me pierda eternamente y en cambio me goce con Él para siempre. Hoy, estos días, recordamos el sacrificio de Cristo y también que resucitó. Tal vez es material de un tema más adelante. Dios me le bendiga y póngase de pie. Vamos a orar delante del Señor. Levante sus manos allí donde está. Y sí, que nazca de su corazón decirle gracias. Porque su muerte en la cruz es el regalo más grande que hemos recibido. No se compra con millones, no se compra con nada. Él nos lo regaló por gracia. Por gracia somos salvos. Levante sus manos. Acuérdese que el Señor estuvo clavado en sus manos y sus pies por amor a usted. ¿Por qué no vamos a levantar las manos para decirle gracias a Él? Padre, muchas gracias. Señor Jesús, muchas gracias por la vida, por su amor, por su misericordia, Señor. No tenemos, Padre, cómo pagarle. Denle lugar en su corazón al Señor. Si ha fallado, dígale: Padre, perdóneme. Y ayúdeme a aferrarme a la cruz de Cristo. Dele gracias. Dígale gracias. Señor, aquí estamos, Padre. Y con el corazón le decimos gracias, Señor. Hemos recordado, mi Dios, lo que usted hizo en la cruz del Calvario. Y entiendo con mi mente, Padre, y mi corazón, que aún lo que yo haya dicho, Padre, y aún lo que ya hemos visto, Señor, no se compara al real sufrimiento que usted tuvo en la cruz del Calvario, porque va más allá de lo que podamos nosotros considerar, Señor. Pero sí estamos conscientes de que fue demasiado, Padre. Reconocemos que no lo merecíamos, Señor. No merecíamos que muriera usted por nosotros en la cruz del Calvario. Porque hemos sido malos, Señor. Porque hemos fallado, Padre. Porque muchas veces le hemos dado la espalda a usted, Señor. Porque muchas veces con nuestras actitudes le hemos negado como Pedro. E incluso le hemos traicionado como Judas, Señor. Perdónenos. Perdónenos, Espíritu Santo. Perdónenos, Señor. Perdónenos. Y gracias. No tenemos cómo pagarle, Padre, ni siquiera con las palabras para decirle de una forma tal que podamos, Dios mío, demostrar gratitud ante lo que hizo. Pero humildemente, Padre, este pueblo hoy levanta sus manos delante de usted. Sinaí Bethesda, Señor, hoy levanta sus manos delante de usted y le dice: gracias, Maestro.
Gracias, Cordero de Dios, por haber guardado silencio ante aquellos que le ofendían, que le golpeaban, que se burlaban de usted. Gracias, Señor, por haber soportado cada latigazo, por haber soportado el dolor de esa piel desgarrada, Señor. Gracias por haber guardado silencio cuando se burlaban e introducían espinas en sus sienes, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Cordero de Dios. Gracias. Gracias, Padre. Mi corazón me adora, Señor. Aquí está su pueblo agradecido. Bendígalo, Señor. Perdone, Padre, nuestros pecados. Usted sabe que somos débiles, Señor. Y que a veces queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, Señor. Perdónenos. Perdónenos por tomar a veces un poco el sacrificio en la cruz. O por, como dice su palabra, Señor, por pisotear esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Perdónenos. Y ayúdenos, Señor, a honrarle y a servirle como usted se lo merece, Padre. En el nombre de Jesús, yo, Señor, dejo a su pueblo en sus manos. Un pueblo agradecido con usted, mi Señor, por ese enorme sacrificio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte. El corazón adora a Dios. Porque Él ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Grande ha sido su misericordia. Entrego este lugar